Juan Ricardo Pérez Escamilla, socio fundador de la Central de Inteligencia Política. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme. Oye, pues cuéntanos un poco sobre pues este nuevo anuncio que das hoy en El Financiero sobre cómo le fueron a los presidenciables en este último mes respecto a cómo nos cubrimos los medios de comunicación. Bueno, hay dos puntos, primero que vamos a tratar. Las calificaciones que vemos ahorita, veo que dice marzo, es de enero a marzo. No, estas son las de marzo, tienes razón. El que más cobertura obtiene otra vez es López Obrador. En segundo lugar está Ricardo Anaya, tercer lugar Mid y cuarto lugar Margarita Zavala. Empecemos primero con López Obrador. Su principal tema es, él agarra y dice voy a cancelar el nuevo aeropuerto. Entonces eso genera disparates por todos lados, tanto de su equipo que dice no fue lo que dijo, y unos dicen solo dijimos que lo vamos a revisar. Reacciona Ricardo Anaya, reacciona Mid y dice no, el aeropuerto, cancelar el aeropuerto tendría un costo de X miles de millones de pesos. Otra vez él está imponiendo la agenda mediática. Entonces, a pesar de que para él es un tema negativo, eso le genera cobertura a él y a los otros se les califica como neutros. ¿Por qué? Pues porque la reacción que están teniendo es sobre lo que Andrés Manuel López Obrador dice. Y eso es lo que es muy interesante. Él es el que acaba por imponer todos los temas mediáticos. Ahorita, antes de entrar al aire, estaba viendo lo que el presidente Peña hizo. Lo que el presidente Peña hizo, pues se lo aplaudieron y se lo aplaudieron los tres candidatos. Si esa hubiera sido, pues si sus posturas hubieran sido estas en el transcurso del sexenio, sería otra cosa, ¿no? López Obrador es muy bueno para eso. El tema de las encuestas, todas las que se han publicado, incluyendo la del Financiero que se publicó en marzo, posicionan a López Obrador con una amplia ventaja en primer lugar. Esto tiene dos connotaciones. Esto es positivo y solamente positivo para López Obrador, y es negativo para Ricardo Anaya y es negativo para José Antonio Mid. ¿Por qué es negativo para ellos dos? Pues porque el único que gana la presidencia es el que gana el 1 de julio, es decir, el que obtiene más votos. Ir en segundo lugar o en tercer lugar no te deja nada. Nadie se va a acordar quién es el segundo y quién es el tercer lugar. Las encuestas le ayudan mucho a López Obrador a generar cobertura positiva y a su vez negativa a Anaya y a mí. Dinos algo, Ricardo. Estos negativos que están en rojo claramente, 31 para AMLO, 34 para Anaya, y hablemos un poco de lo de Mid. Pero me llama la atención esta parte que decías de los neutrales, pero me llama la atención que no es poca cosa los negativos para AMLO y Anaya. ¿Por qué? Bueno, primero, AMLO es el tema del aeropuerto. De este 31%, el 14% de su cobertura total estuvo centrada en la cancelación del aeropuerto. Es algo que él fue a decir que hizo. Y lo está haciendo, bueno, pensamos, y lo que la tecnología nos dice es lo que está diciendo. Él tendrá una estrategia de por qué está diciendo lo que está diciendo. Creo que nosotros podemos pensar que se equivoca, pero él es la estrategia que está siguiendo, y si es negativo, él sabrá cargar con esos negativos. Ricardo Anaya, ¿por qué trae negativos? Pues por todo el tema de la pugna que hay entre el PRI y el PAN, de que uno es más corrupto que el otro. Todavía cargaba con el tema de sus bienes. Y las encuestas también tampoco le ayudan nada. Sí impactó entonces, ¿no? Sí, claro que impactó, y el reflejo pues ahí está, y se ve el reflejo de esto. Esto en marzo, por supuesto, hay que reiterarlo. Y Margarita Zavala tiene el 52% de su cobertura. Ahora tiene el 50% menos de cobertura que López Obrador, y casi el 50% menos que Mid y Anaya. Es decir, no solamente va abajo en las encuestas, sino también en la cobertura que está recibiendo. Todavía no empezaban las campañas en sí. Yo creo que y ahora, para ella es positivo esto. Yo digo que es positivo los números que trae. Para ella, claro. ¿Por qué? Pues porque fue la única independiente que logró obtener la candidatura, cosa que muy pocos vieron venir. Haya sido como haya sido. Haya sido como haya sido, ahora sí. Muy pocos vimos venir porque nos perdimos en el tema de las firmas y estábamos distraídos con que si el Bronco, que si el Jaguar. Pues Margarita fue la victoriosa y consolida una candidatura independiente única, que eso también le ayudará. Ahora, esto es opinión efectiva del mes de marzo, donde Margarita Zavala tiene 298 millones de pesos. O sea, es decir, esto le hubiese costado si hubiera pagado por la cobertura. Importante destacar que no significa que hayan pagado, es más, no pagaron por esto. Claro.
¿Por qué? Pues porque consiguió lo que ningún otro independiente consiguió, que es, al final del día, no solo cumplió con los requisitos, sino, y más bien como cumplió con los requisitos, ahora está en la boleta. Ricardo Anaya fue del segundo que mejor se habló. Después tenemos a José Antonio Meade y López Obrador, que aunque su saldo al final del día acaba siendo positivo, es decir, la cobertura positiva es más grande que la cobertura negativa que recibió. Porque muchas veces nos acabamos perdiendo en el tema del aeropuerto, por ejemplo. Pues el tema del aeropuerto pues fue el 14% de su cobertura, es decir, te sobra un 86% de cobertura restante de todo lo que hizo López Obrador en el mes. Ahora sí ya empiezan las campañas, que eso es importante. No quiere decir que no hubiesen empezado, pero claro, formalmente ya empiezan. Bueno, perdón, Blanca, si podemos hacer un resumen de todas tus intervenciones meses atrás al día de hoy, podemos decir que siempre comenzaste con lo mismo. Andrés Manuel López Obrador, claro, con más positivos, y todo mundo hablaba de él. Y hablan mucho más de él en el total del trimestre, es decir, de enero a marzo, obtuvo el 25% más de cobertura que José Antonio Meade y que Ricardo Anaya. 25% más, entonces es un mundo más de información. No, es muchísimo, es muchísimo más. ¿Por qué? Pues porque él le acaba ganando, o sea, es increíble la manera en la que él logra posicionar sus temas. ¿Y en algún momento los otros candidatos lo pueden alcanzar? Pues no, mediáticamente sí lo pudieran alcanzar, es decir, hoy lo que vimos en marzo hubo una disparidad menor, sigue estando arriba López Obrador, pero parece que va a ser muy difícil que lo alcancen tanto en las encuestas como mediáticamente, ¿no? Y mediáticamente, ¿por qué? Pues porque entre más se acerca al 1 de julio, más cerca tenemos la elección y más se consolidan los números en las encuestas, pues más probabilidades tiene él de estar ahí. Entonces, ¿cuál es el incentivo de los medios en cubrir al que va en cuarto o al que va en tercer lugar? Pues lo que les interesa saber es el que va ganando, porque pues probablemente va a ser, ¿no? Bueno, es que hoy por hoy tenemos la responsabilidad, además la ética de estar cubriendo a todos los demás. Claro. Tenemos encima al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Sí, exactamente. ¿No? Sí. Va a haber en ese sentido es muy cierto lo que dices, va a haber una cobertura equitativa, forzosa, tanto de López Obrador como de Ricardo Anaya y de José Antonio Meade. Estas, yo te diría, esta variación en los valores comerciales, que es como nosotros determinamos qué tan lejos llega la información, no va a ser idéntica por obvias razones, pero sí los resultados van a acabar siendo muy parecidos. Pero sí va a ser equitativa ante el número de minutos, de notas que les vamos a dedicar a los medios de comunicación, pero puede ser que los mismos números los veamos en cuanto a lo que hablan positivo o negativo los candidatos. Pues es que eso ya ni siquiera depende de ustedes. Si el día de mañana sale el candidato que sea y dice alguna locura, pues ustedes lo van a cubrir y esa será esa será cobertura negativa que él logró o que él impuso en su agenda mediática. Y al mismo tiempo, si hacen algo positivo, pues se les cubrirá como algo positivo. Ustedes no son los que deciden si la cobertura es positiva o negativa, es la estrategia y lo que ellos quieren llevar a cabo. Bueno, hay medios que sí se van por ahí, pero no hablemos de esos. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Héctor. Vamos con más porque los candidatos precisamente a la presidencia de la República, José Antonio Meade Culibreña, Ricardo Anaya,